Hola, buenos días. El tema de la clase de hoy es la empresa y sus diferentes formas o modos de organización económica. En la clase anterior vimos que para poder pensar y para poder comprender e incluso imaginar formas nuevas, formas diversas de empresas y de economía, necesitamos disponer de conceptos nuevos, porque los conceptos que habitualmente se utilizan en la economía y en la sociedad contemporánea para pensar la realidad y para pensar la economía son los que corresponden, los que sirven y los que son apropiados y funcionales para esta economía tal como es, para proyectarla, para hacerla crecer, pero no para concebir transformaciones y cambios, y menos para pensar y crear alternativas a esta economía. Es por eso que necesitamos reformular los conceptos económicos. Y si vamos a pensar y vamos a concentrarnos en la comprensión de las formas alternativas de empresas, modos diferentes de ser y de organizarse de las empresas, un primer concepto básico y fundamental que tenemos que reelaborar es precisamente el concepto de empresa. Porque en la teoría económica convencional y en el lenguaje corriente se utiliza habitualmente el concepto de empresa que corresponde a la elaboración conceptual neoclásica. Se piensa la empresa básicamente como una inversión de capital en la cual el objetivo no es otro que maximizar la rentabilidad del capital que se invierte. Pero ese es un concepto que tiene dos gravísimas limitaciones. La primera es que se refiere a un solo tipo de empresas, que son las empresas capitalistas. Y la segunda limitación es que hace una simplificación extrema de lo que son las empresas capitalistas. La mira, la observa, la conceptualiza exclusivamente desde el punto de vista del inversionista, del accionista, de la persona que hace una inversión de capital. Pero la empresa, incluso la empresa capitalista, es mucho más que eso. Participan en ella muchas personas que, presentes en ella, tienen diversos objetivos que esperan que las empresas puedan cumplir. Entonces, nosotros, tal como también señalamos en la clase anterior, para elaborar conceptos nuevos y conceptos teóricos, es decir, generales, abstractos, capaces de conocer en amplitud, en profundidad y reconocer la diversidad de estas realidades, en este caso de la empresa, tenemos que partir en cierto modo de la experiencia, y de la experiencia multifacética, de la experiencia de los diferentes actores participantes de la empresa. Hablábamos en la lección anterior de que hay un conocimiento por experiencia, que usábamos el concepto gramsciano de filología viviente, a partir de la cual experiencia deben elaborarse los nuevos conceptos que necesitamos. Y en este caso particular, para comprender la empresa en su complejidad y en su diversidad, nosotros podemos partir de una constatación directa y simple. Y es que las distintas personas que forman parte de una empresa tienen sobre ella, de ella, experiencias e ideas que pueden ser, que son de hecho muy diferentes. Para unos, para los trabajadores, por ejemplo, la empresa es un lugar de trabajo. Para otros, para el capitalista, la empresa es una oportunidad de inversión y de ganancias resultantes de esa inversión.
Para otros, una empresa puede constituirse en un centro de poder, en un lugar desde el cual desarrollar influencia social o lograr determinados objetivos que lo posicionen en un cierto mercado, en un cierto contexto. Para técnicos o ingenieros, por ejemplo, la empresa es pensada más bien como un conjunto de sistemas y de procesos técnicos. Para un jurista, para quien mira la parte legal del funcionamiento de una empresa, la ve probablemente como una institución que tiene ciertos derechos y que tiene ciertas responsabilidades. Entonces, estos diferentes puntos de vista y otros que podríamos agregar, nos muestran que la empresa, cualquier tipo de empresa, una empresa capitalista, por ejemplo, no es una realidad simple tal como es descrita por el pensamiento microeconómico neoclásico, sino que es una realidad compleja. En ella se combinan siempre elementos económicos, elementos técnicos, elementos sociales, elementos jurídicos, políticos, culturales, constituyendo en su conjunto una totalidad estructurada. En cada empresa participan varias o numerosas personas que cumplen funciones distintas, contribuyendo todas a una operación de conjunto. En la empresa se realizan variadas actividades que son articuladas mediante una organización que encamina esas diversas actividades hacia el logro de determinados fines u objetivos. Los mismos objetivos de una empresa pueden ser múltiples y de varios niveles. Obtener beneficios económicos para sus titulares es uno de los objetivos de la empresa. Obtener beneficios económicos y logros de posicionamiento para sus dirigentes es un objetivo parcialmente distinto al anterior. Producir determinados bienes y servicios y controlar un cierto sector del mercado para satisfaciendo las necesidades de un determinado segmento de la población es también un objetivo específico que necesariamente tiene una empresa. También las empresas tienen como objetivo desarrollar innovaciones tecnológicas, perfeccionar la fuerza de trabajo de sus integrantes, de sus trabajadores. Y también, ¿por qué no?, una empresa puede proponerse, y de hecho muchas empresas, incluso grandes o pequeñas, o de tamaños intermedios, o determinados tipos de empresas, se proponen influir sobre la sociedad en aspectos políticos, en aspectos culturales, en las leyes que se forman, etc. Entonces, estamos aproximándonos a un concepto de empresa que nos permite comprenderla en su complejidad. Ahora bien, nosotros tenemos que ver también que de toda esta variedad de objetivos que podemos mencionar, hay algunos de ellos que son objetivos comunes de todos sus participantes, o que son objetivos que podríamos considerar objetivos generales de la empresa, y que cada uno de los integrantes realiza alguna aportación al logro de esos objetivos generales, pero que también sus integrantes particulares que cumplen distintas funciones o roles dentro de la empresa se proponen alcanzar en la empresa determinados objetivos específicos o particulares, de tal modo que la empresa debe cubrir una variada gama de posibilidades, de objetivos que para que su logro se realice deben ser integrados y articulados en la empresa en su conjunto para el logro de cada uno de ellos, pudiendo organizar determinadas funciones, determinados departamentos o determinados tipos de actividad.
Dicho en otras palabras, para la realización de cada distinto tipo de objetivos y de funciones, las empresas se dan una estructura que organiza y dispone los medios y las actividades para cumplirlos. Entonces, es posible distinguir en una empresa una organización y una operación económica, una institucionalidad jurídica, un organigrama funcional y una estructura jerárquica, un sistema técnico, una forma de relaciones laborales, también distintos mecanismos de integración social y de procesamiento de conflictos internos que surgen inevitablemente en el curso de la vida de una empresa. Entonces, hablamos de la empresa como una unidad social, una unidad económica, unidad jurídica, unidad cultural, unidad técnica y también una unidad de todas estas unidades. Una unidad compuesta, sin embargo, de múltiples elementos. O sea, una empresa es un micromundo social que se manifiesta como una organización de personas y de actividades racionalmente, o sea, con cierta coherencia, racionalmente integradas a través de distintos modos de relaciones económicas, de relaciones sociales, de relaciones tecnológicas, de relaciones institucionales. El hecho de que todos los elementos de una empresa se encuentren organizados no impide que entre los diferentes elementos de la misma surjan y existan conflictos y tensiones internas que pueden incluso llegar a ser de tamaños, de dimensiones considerables, conflictos muy fuertes. Por otra parte, cada unidad u organización económica mantiene permanentemente relaciones con terceros, o sea, relaciones hacia afuera, relaciones con otras empresas, relaciones con los clientes, relaciones con el público, relaciones con el Estado, etcétera. O sea, con el resto de la sociedad. La empresa es un micromundo social que forma parte de un macromundo social en el cual interactúa e interviene de diversos modos. Y también recibiendo de ese contexto, de esos diferentes aspectos o contrapartes con los que se relaciona, recibiendo múltiples influencias y diversos tipos de condicionamientos. En este sentido también la integración de la empresa en el conjunto de la sociedad es una interacción compleja. Por todo esto es fundamental que nosotros adquiramos una visión de conjunto, lo más amplia y completa posible del funcionamiento de las empresas en todos sus aspectos. El conocimiento de todo esto otorga la capacidad, nos proporciona la capacidad de que actuemos en ellas, en las empresas, con mucho mayor eficacia de como lo haríamos si desconocemos toda esta complejidad. Por ejemplo, planificar con realismo la acción, aprovechar las coyunturas favorables, combinar en la mejor proporción posible los propios objetivos e intereses con los de otros participantes en la empresa con el objeto de potenciar la acción, ampliar también las capacidades de presión y de negociación que queramos desplegar dentro de una empresa. Todo eso nos es facilitado, nos es potenciado mediante el conocimiento de esta pluralidad, de esta complejidad que tiene la empresa. Una de las razones que impiden o que dificultan que los trabajadores y los sectores populares en general participen en la gestión de las empresas o que organicen empresas alternativas bajo su propia conducción y dirección es precisamente el hecho de que han sido tradicionalmente excluidos del conocimiento de aquellas dimensiones globales que son propias de la vida de una empresa.
la capacitación que han recibido y la experiencia y la práctica que tienen al interior de la empresa normalmente están limitadas a lo estrictamente necesario para el ejercicio de sus trabajos, de sus actividades, el cumplimiento de las funciones que deben realizar al interior de la empresa. Los trabajadores están limitados en su acción porque no conocen en profundidad las estructuras generales de la empresa, no tienen acceso a gran parte de las fuentes de información y carecen, les falta una comprensión adecuada de distintos mecanismos y criterios que se emplean en las empresas para tomar decisiones eficientes. Además, puestos normalmente o principalmente en contacto con las empresas capitalistas y con las empresas estatales, los trabajadores y en general la gente a menudo desconoce que hay otras posibilidades de organización empresarial en las cuales pueden ser protagonistas y organizadores sin renunciar a sus ideales de justicia, a sus valores de fraternidad, que no pueden vivir dentro de una empresa capitalista y a menudo tampoco dentro de una empresa estatal, sino que en estas otras formas de empresa las pueden esos valores y esos ideales concretizar, puesto que esas empresas quedan bajo su propia organización y conducción. Lo que se hace necesario entonces es el desarrollo de una amplia cultura de la empresa y del trabajo, que recoja el aporte de las ciencias económicas y sociales, pero que vaya más allá en el reconocimiento y en la valoración y en la estima, en el aprecio de las posibilidades alternativas. Ello, esta ampliación de la cultura de la empresa y del trabajo, lleva a un potenciamiento no solo de las formas alternativas de hacer economía, sino también de las propias personas, de los trabajadores y de sus organizaciones y del movimiento laboral en su conjunto. Entre otras cosas, permite a los trabajadores llegar a ver con transparencia las complejas relaciones que configuran estos micromundos sociales donde se desenvuelve gran parte de sus vidas. Y a partir de ello, al interior de esos micromundos sociales, proponerse objetivos realistas, pero más amplios y más elevados que los que tienen en un momento dado. A medida que vamos avanzando en este estudio, iremos comprendiendo mejor la importancia, la centralidad que adquiere la cultura de la empresa y la cultura del trabajo en el desarrollo de un proceso alternativo y creativo de transformación social. Pasemos ahora a mirar un poco más de cerca la diversidad de las formas de empresa existentes. Esta diversidad de formas distintas de organizar las empresas se manifiesta o se puede manifestar en todos y en cada uno de los aspectos que hemos mencionado como formando parte de esta complejidad que es propia de la empresa. O sea, las empresas de distintos tipos se van a diferenciar ante todo por sus objetivos generales. Distintos tipos de empresas tienen distintos objetivos generales, pero también se van a diferenciar por la forma como se articulan en ellas los objetivos particulares de los distintos grupos que participan y que coexisten dentro de una empresa. También se van a diferenciar por los distintos modos de organización de la empresa misma y por sus maneras distintas de actuar, de operar, cuál va a ser su operación económica. También van a tener
tienen, de hecho, distintas estructuras jurídicas e institucionales. Hay empresas que tienen la forma de sociedades anónimas, otras de empresas familiares, empresas cooperativas. Cada una de ellas tiene una estructura jurídica distinta y hay una multiplicidad de alternativas. También se van a diferenciar las empresas por sus características tecnológicas. Hay formas muy distintas de emplear y de aplicar y de desarrollar la tecnología que van a incidir bastante seriamente sobre el modo en que se organizan estas empresas. También hay diferencias en cuanto al modo de gestión, en cuanto a los modos de tomar las decisiones y de dirigir las empresas. Hay también diferencias en cuanto a las formas en que se verifica al interior de ellas la integración social, es decir, la coordinación de los distintos actores, protagonistas y participantes de la empresa. Los conflictos van a ser procesados de diferentes maneras. Hay distintas formas en que se expresan los conflictos y en que los conflictos se procesan al interior de las empresas. Y también hay grandes diferencias entre distintos tipos de empresas en el modo en que ellas se relacionan con otras empresas, en la forma en que se relacionan y participan en el mercado, en la forma en que se conectan y reciben influencias o intervienen con respecto al sector público, a la vida cultural, a la vida política y en general el modo como se relacionan con el conjunto de la sociedad. Las diferencias que las empresas manifiestan en cuanto a unidades económicas, sociales, culturales, jurídicas, tecnológicas, todas estas diferencias sobre cada uno de estos aspectos no es que estén desconectadas, sino que se conectan unas con otras, o sea, un modo de organización jurídica se conecta con un modo de procesamiento de los conflictos, con un modo de relacionamiento con el exterior, etc. O sea, lo que queremos decir es que a ciertas características que distinguen a un tipo de empresa en lo económico, corresponden ciertas características que la distinguen y que son coherentes con ese aspecto económico en lo social, en lo jurídico, en lo cultural, en el modo de sus conflictos, etc. Ahora, este hecho de que hay una cierta vinculación entre las diferentes dimensiones que son propias de todas las empresas, pero que se distinguen en cada una de ellas, no nos exime de la necesidad de analizar y ver en particular cuáles son estas diferencias que hay en estos diversos niveles organizativos. Ahora bien, de todas las dimensiones y aspectos de la empresa, el aspecto económico podríamos decir que ocupa el lugar central o el más significativo, puesto que el motivo principal por el cual se organizan las empresas es la realización de actividades económicas, de producción, de comercialización, de financiamiento, etc. La obtención de beneficios económicos para los empresarios que organizan la empresa, pero también para todos sus integrantes e incluso para terceros que no son parte de la empresa o para el conjunto de la sociedad, que también una empresa tiene que ver qué beneficios económicos genera hacia afuera. Esta dimensión económica de los beneficios económicos entonces se presenta como un objetivo predominante en relación con los otros objetivos. Así como podemos decir un partido político, el objetivo principal es de carácter político relacionado con la realización de acciones en el campo político, o el objetivo principal de una entidad cultural son objetivos de carácter cultural, bueno, sin que una organización política también tenga objetivos económicos, lo mismo pasa en la empresa. El objetivo o los objetivos predominantes son los de carácter económico. Ahora, es en función de esa centralidad que tiene lo económico en la empresa que
los otros aspectos técnicos, jurídicos, sociales, etcétera, se articulan, ¿no? Se articulan, podríamos decir, de manera secundaria o de manera funcional, tratando de que haya una coherencia con los objetivos económicos. O sea, es lo que entendemos como una organización racional. Y todas las empresas, al articular sus distintos aspectos en torno a esta dimensión económica que le es particular, pero que es distinta en cada un tipo de empresa, es lo que hace que lo esencial para comprender el funcionamiento, la organización y la operación de una empresa sea comprender su propia racionalidad económica. Si tal es la centralidad de lo económico en el desarrollo y funcionamiento de las empresas, cabe esperar, en consecuencia, que también sean de carácter económico las diferencias más decisivas entre los distintos tipos de empresas que influyen y que condicionan sobre los otros aspectos que forman parte de cada una de ellas. Entonces, cuando aquí destacamos los aspectos y las actividades económicas de la empresa, no nos referimos, por cierto, exclusivamente a los aspectos monetarios, a los costos, a los ingresos y a las ganancias de la empresa. También aquí vamos a tener que ampliar el concepto de lo que es económico. Ha sido el predominio de una concepción capitalista y monetarista de la economía lo que ha llevado a una idea restringida que reconoce como económico o como específicamente económico solamente aquello que tiene una expresión o un equivalente monetario, o sea, aquello que puede ser medido con unidades de dinero. Si nosotros aceptáramos ese concepto de economía, lo que tendríamos que hacer es negar la centralidad de lo económico, incluso en muchas empresas productivas, comerciales y financieras capitalistas. Porque lo económico es mucho más que la dimensión monetaria o relacionada directamente con el dinero. Cuando nosotros aquí nos referimos a lo económico, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia, en primer lugar, al trabajo, que es una actividad económica. Hacemos referencia enseguida a la tecnología. Hacemos referencia también a la gestión. Hacemos referencia a los elementos materiales que forman parte de una empresa. Y por cierto que también hacemos referencia a lo financiero, pero no exclusivamente a esto último. Más adelante iremos viendo que lo económico en una empresa es, ante todo, la combinación y la articulación de todos estos elementos, entre los cuales, si nosotros tenemos que reconocer que alguno de estos elementos sea el primario o el principal, deberemos considerar probablemente que el principal es el trabajo. Las razones de ello las vamos a profundizar más adelante. Si esto fuera así, lo vamos a probar y lo vamos a comprender mejor más adelante, pero si es así, si es verdad que un elemento central de la actividad económica está dado por el trabajo, también vamos a concluir que la diversidad de formas y de tipos de empresa encuentra su principal expresión y su principal verificación en las distintas modalidades y formas que asume en esos distintos modos de empresa el trabajo humano. Y por lo tanto también en la diversidad de condiciones en que se realiza concretamente el trabajo. Y la prueba de que una determinada forma de empresa sea superior o más perfecta o mejor que otras, podemos buscarla precisamente en la situación en que ese tipo de empresa coloca al trabajo, al nivel de su productividad, su valoración, la integralidad con que se realiza el desarrollo humano que al interior de la empresa el
ejercicio de las actividades laborales va consiguiendo. Vamos a pasar ahora a un tercer concepto de esta segunda clase sobre el tema, centrándonos en precisar la dimensión económica de la empresa y a partir de allí identificar qué es lo común a todas ellas, porque hemos puesto cierto énfasis en mostrar la diversidad, pero hay algo que tienen todas las empresas en común. La ciencia económica ha definido la empresa o la unidad económica, este concepto de unidad es importante, como la organización básica del sistema económico, la cual, mediante una determinada combinación de recursos humanos y materiales, de trabajo, de bienes materiales y de capital, permite y garantiza a los titulares de la unidad económica la unidad de gestión de un conjunto de actividades de producción, de distribución y de consumo de bienes y servicios con el objetivo de obtener de ello un beneficio o una utilidad. Este concepto general de empresa, si nosotros lo consideramos formalmente, es bastante amplio como para abarcar los distintos tipos de empresas, aunque como vamos a ver más adelante presenta algunos problemas. Vamos a destacar algunos aspectos. En esta formulación del concepto de empresa podemos encontrar primero un conjunto de elementos o de aspectos que están presentes en todas las empresas, cualquiera sea el tipo de ellas. Entonces es conveniente que prestemos atención por un momento a estos elementos que son comunes a todas las empresas, porque sólo así podremos luego apreciar de manera correcta y apropiada el sentido y el significado de las diferencias existentes entre estos tipos de empresas. En términos muy generales, y considerando el tema muy esquemáticamente, podemos observar, en efecto, que es común a todas las empresas lo siguiente. Primero, el hecho de ser una organización de sujetos, o sea, de personas, una organización de fuerzas, de energías, una organización de actividades, de operaciones, una organización de conocimientos, una organización de cosas, de objetos, que funcionan como una unidad integrada para el conseguimiento de determinados fines u objetivos que interesan a la organización como tal y en alguna medida a todos sus integrantes. Esto implica que en toda empresa existe alguna forma o algún sistema de dirección, o sea, de adopción de decisiones y también mecanismos que aseguran la ejecución de las decisiones que son tomadas. Y al mismo tiempo, siendo una organización, en toda empresa necesariamente existe alguna diferenciación de funciones, y esto es lo que se entiende como una división del trabajo. Segundo aspecto, que es propio de una empresa, el hecho de tener como objetivo la obtención de beneficios económicos y el disponer racionalmente los medios apropiados para la obtención de esos beneficios económicos. En otras palabras, cualquiera sea el tipo de empresa, siempre buscan realizar utilidades o beneficios en cuanto a organización, más allá de los beneficios y utilidades que pueda o pretenda obtener cada participante en ella. La empresa como tal debe generar beneficios económicos, cosa que va a permitir después que la distribución de ellos entre los distintos participantes de la empresa puedan permitir el cumplimiento de los objetivos particulares de cada participante. Pero como tal, la empresa debe perseguir beneficios económicos. Y para eso organiza los medios necesarios para el logro de esos fines. Dicho de otra manera, toda empresa tiene una racionalidad
Es decir, opera racionalmente, organizando del mejor modo que pueda los medios de que dispone para la obtención de los beneficios que busca realizar. Tercer elemento que tienen en común todas las empresas es el hecho de que todas están constituidas por un conjunto de factores, por un conjunto de fuerzas, de energías, que se combinan en determinadas proporciones y en determinadas formas. O sea, más concretamente, en toda empresa existe una fuerza de trabajo, existen determinados conocimientos y sistemas tecnológicos, existen ciertos medios materiales de trabajo, equipamiento, herramientas, local, materias primas. Existe un sistema de toma de decisiones y capacidades de gestión. Y existen también en toda empresa medios de pago, o sea, un financiamiento monetario u otros medios que le permiten adquirir recursos o insumos que la empresa necesita para funcionar. O sea, hemos dado una rápida mirada a los distintos factores que forman parte de una empresa y sobre lo cual vamos a profundizar muy detenidamente, detalladamente en la próxima clase. Un cuarto elemento que es común a todas las empresas es el hecho de que todas realizan actividades fundamentales de producción, de distribución y de consumo. O sea, para que reconozcamos a una organización como empresa, ella tiene que producir algo. Tiene que producir bienes o servicios, o prestar servicios que tengan algún valor o alguna utilidad para alguien, algún valor o alguna utilidad social. De ahí que se afirma que cualquier empresa es tal porque su objetivo es crear valor, crear utilidad, crear bienes o servicios que sean útiles. Pero no basta producir. Toda empresa, además de realizar actividades de producción, realiza actividades de distribución en el sentido de repartición o asignación de los recursos, bienes o servicios que son producidos y también de los beneficios que obtiene la empresa entre las distintas personas que forman parte de ella. O sea, en toda empresa hay una dinámica de distribución de riqueza y una organización donde no exista un procedimiento y concretamente se ejecute una distribución de esa utilidad, del valor y de la riqueza producida, no podemos hablar propiamente de que se trate de una empresa. Y también toda empresa necesariamente realiza actividades de consumo. Consumo en el sentido de que utiliza y gasta insumos, bienes, que son en parte los que ella misma produce u otros que compra y que necesita encontrar en el mercado o integrar a su operación de alguna manera, porque la empresa es también una unidad de consumo. Consumidores no somos solamente los individuos, sino que también las empresas son consumidoras de distintos bienes y servicios. Esos son como los elementos comunes. Ahora bien, si bien cualquier empresa de distintos tipos cabe en esta definición que hemos propuesto y necesariamente comparte estos 4 elementos que son comunes a todas ellas, es importante reconocer que hay diferencias muy profundas en las estructuras, en las racionalidades, en los objetivos que se proponen, en los modos de organizar los medios para alcanzarlos y en el tipo de medios que emplean. Es por esto que nosotros somos profundamente críticos de ese concepto de empresa que nos ha expuesto la ciencia económica, porque en su formulación y especialmente en el modo en que es habitual entender los términos en que se utilizan esos conceptos, la teoría de la empresa termina llevando a una visión parcial, restringida
y uniforme de lo que es la empresa y que corresponde más al modo capitalista en que ella se presenta. La economía predominante, cuando expone la teoría de la empresa, establece y fija un nexo absolutamente evidente y privilegiado entre el capital, como si fuera el factor determinante de la empresa, de la unidad económica, los empresarios como los titulares del capital, que de allí derivan su poder de gestión y de decisión dentro de la empresa, y el derecho a percibir las utilidades o ganancias que la empresa genera. Pero este nexo entre capital, empresario y ganancia, o sea, entre el capital, la titularidad de la empresa, el derecho a gestionarla y el derecho a obtener las utilidades, es uno de los nexos posibles en las empresas. Es precisamente lo que distingue a las empresas capitalistas. Es el nexo capitalista, que es propio de algunos tipos de empresas. Este nexo capital, empresario, gestión, ganancia, no está presente en otros tipos de empresas. De hecho, no lo está ya en las empresas públicas o estatales, en las empresas cooperativas y en la variedad de formas alternativas de empresa que vamos a ir analizando en las próximas lecciones. Entonces conviene precisar de algún modo los criterios fundamentales con que podemos distinguir unos tipos de empresas de otros. Hemos visto que las diferencias entre las empresas pueden verificarse en distintos niveles y aspectos. Aquí nos interesa ir al fondo del asunto, identificando aquellos aspectos de distinción que más profundamente inciden sobre las estructuras, las racionalidades, los objetivos, los modos de operación y de comportamiento de las empresas. Con este propósito, vamos a distinguir tres criterios que los consideramos los criterios esenciales, precisamente porque son los que inciden más directamente sobre cada uno y sobre el conjunto de estos niveles. Criterios esenciales para distinguir los tipos de empresas. Cada uno de estos criterios constituye una vía de aproximación y de acceso a la comprensión de los principales tipos de empresas. Pero solamente la consideración de ellos en su conjunto, de los tres, nos va a permitir identificar con exactitud las racionalidades propias de los distintos modos de empresa. ¿Cuáles son estos criterios? El primer criterio se refiere a la identidad de los sujetos organizadores de la empresa. O sea, ¿quién es el sujeto organizador de la empresa? Es el que determina los objetivos económicos de la empresa, y esto va a tener implicaciones relevantes sobre la estructura, el modo de funcionamiento y la lógica operacional de los distintos tipos de empresas. Un segundo criterio se refiere a los nexos entre los sujetos de las actividades económicas, tanto al interior de cada empresa como en las relaciones de ésta con terceros. O sea, hay muchos sujetos, muchos participantes en la empresa. ¿Cómo se relacionan unos con otros? ¿Qué tipo de vínculos económicos, de flujos, de activos económicos y de formas de distribución de la riqueza generada se dan entre todos esos sujetos? Va a ser un segundo criterio y lo vamos a llamar el criterio de las relaciones económicas. Y el tercer criterio se refiere a la forma en que se relacionan los distintos sujetos que forman parte de una empresa, sean organizadores o subordinados o organizados, con los medios de producción y con la empresa misma. O sea, criterio importante, uno de los tres que vamos a considerar, son las formas de propiedad sobre los medios de producción. Y en conexión con estas formas de propiedad es justamente que se definan en muchas empresas cuáles son los sistemas de gestión, quiénes son los que tienen los derechos de tomar las decisiones institucionales dentro de la empresa. Este tercer criterio es el criterio de la propiedad y la gestión de las empresas. Resumiendo, criterios esenciales para comprender la racionalidad de las empresas que nos permitirán distinguir sus distintas formas de ser
son cuáles son los sujetos organizadores de la empresa que determinan los objetivos principales de ellas, cuáles son las relaciones económicas, los modos de articulación entre los distintos participantes de la empresa y cuáles son las formas de propiedad que tienen las empresas. Son los tres temas que abordaremos uno detrás de otro en las próximas 3 lecciones o unidades de este curso.